Pero me encanta lo que pasó porque dice, porque encontraron oposición, dice, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo. Ellos hicieron lo contrario, pero lo hicieron confiados en el Señor, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Sí se toparon con grande oposición. Los judíos que no creyeron, porque vieron muchos gentiles que sí creyeron, pero los que no creyeron, si ustedes recuerdan, envenenaron las mentes de los gentiles y vinieron y les metieron de veneno y crearon una situación difícil para los apóstoles, pero los apóstoles dijeron, aquí nos vamos a quedar. ¿Ves? El enemigo siempre va a tratar de estorbar la obra de Dios. ¿Sí o no? El enemigo siempre va a tratar de estorbar la obra de Dios. ¿Sabías tú que tu matrimonio es una obra de Dios? El enemigo va a tratar de estorbar la obra de Dios. Incluye tu matrimonio, incluye tus hijos. No solo la iglesia, right? Porque si el enemigo puede destruir tu testimonio en tu matrimonio, o con tus hijos, o con tu familia, ¿qué pasa? Entonces él dice, yo gané. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos esa oposición, guys? Nos agarramos ¿de quién? De Dios. Es lo que podemos aprender, right? Ellos se agarraron del Señor, confiados en el Señor. Y cuando tú te agarras de Dios y te confías de Dios, ¿sabes lo que pasa? Milagros. Porque Dios entonces estaba dando testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, que señales y prodigios. Y a mí eso me encanta y me ha hablado tremendamente esta semana y en especial hoy. Cuando tú te agarras de Dios, cuando tú confías en el Señor en medio de la oposición, tú entonces estás permitiendo que Dios obre. Yo venía escuchando hoy a J. Vernon McGee en la radio al camino aquí y dice J. Vernon McGee, a Dios le encanta cuando sus hijos claman su palabra. Le da gozo. Porque tú le recuerdas a Dios, Dios, tú dijiste esto en tu palabra. Y Dios dice, sí, hijo, sí, hija, yo lo dije y tengo que ser fiel a ella. ¿Cuántos dicen amén? Te agarras de la palabra de Dios, puedes confiar en Él. Ellos confiados en el Señor, sabiendo que el Espíritu Santo los había mandado, se quedaron ahí poniendo su confianza en Él y Dios estaba dando testimonio a su palabra. Pero tristemente, aún Dios obrando milagros que vimos la semana pasada, la ciudad se dividió entre los que creían el mensaje de los apóstoles y entre los que no creían. Y eso a mí me da tristeza, porque yo digo, ¿cómo es posible que tú mires Dios obrando milagros, prodigios, señales y no creas? Pero llegamos a la conclusión que el que no va a creer, no va a creer, tristemente. No importa lo que Dios haga, salud mi amor, no importa lo que Dios haga, el que no va a creer, no va a creer, siempre va a dar una excusa. Bueno, vamos a orar, porque hoy el grupo misionero sale de Iconio, llega a la ciudad de Listra. Vamos a orar y vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene hoy para nosotros. Acompáñenme en oración. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te alabamos. Padre, eres un gran Dios. Más que eso, eres nuestro Padre que nos ama. Y somos tus hijos y tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros y nos llamas a una relación mucho más íntima contigo. Y me encanta, Padre, porque tu palabra dice que nos cambias de gloria en gloria. Y cuando nos traes una revelación diferente, nos gloriamos y decimos, wow, gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Padre, tu pueblo ha venido a escuchar tu palabra. Y hay un mensaje en mi corazón, Padre, pero yo no lo puedo desarrollar, al menos de que tú, Espíritu Santo, lo saques de aquí y lo des a tu pueblo. Y yo realmente lo sé que es tuyo porque viene de tu palabra. Y yo te pido, Padre, que tú derrames a tu pueblo hoy, porque yo no quiero que me escuchen a mí, porque si no van a salir vacíos, pero que oigan tu voz y que digan, Dios me habló a mí. Bendícenos, estíranos, danos tu confort, danos tu refrigerio, danos lo que necesitamos. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos hoy para crecer y madurar y para ser usados para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Empezando en el verso 8 leemos, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás que había andado. Este hombre nunca había caminado en su vida, ¿correcto? Verso 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que él tenía fe para ser sanado,
dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y miren esto, a mí me encanta, porque él no se levantó, él saltó, dice la palabra de Dios, y anduvo. ¡Wow! Eso me encanta. Dios sigue obrando milagros. Si ustedes, es difícil, no nos dice que salieron de Iconio y se fueron a Listra, pero nos dice que un hombre de Listra. Ahora estamos en la ciudad de Listra. Y como habíamos visto anteriormente, Dios estaba obrando milagros. Y aquí tenemos una vez más un ejemplo de los milagros que Dios está haciendo. Porque por donde Dios iban los apóstoles, Dios estaba dando ¿qué? Confirmación a la palabra de su gracia. ¿Correcto? Este hombre cojo, y lo dice el verso 8, cojo de nacimiento que jamás había andado, este oyó hablar a Pablo. Y algo se creó en él. La palabra de Dios dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algo se creó en este hombre, una esperanza de salvación, una esperanza de que Dios tiene algo para mí. ¿Cuántos dicen amén? Y hay veces nos tenemos que encontrar en ese lugar más difícil para poder finalmente en nuestras vidas estar abiertos a la voz de Dios. Y es triste hay veces, ¿verdad? Porque a veces Dios nos tiene que quebrantar. Pero yo me puse a pensar sobre este hombre porque era algo bien triste. Él nunca había caminado en su vida y me imagino que él vivía con una mentalidad, porque en esos días se enseñaba que si alguien tenía una enfermedad grave, que era una maldición de Dios. ¿Ves? Hasta los discípulos le preguntaron a Jesús una vez, en Juan 9:13, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vengáis, existía una mentalidad de que tú eras maldecido si había algo en tu vida que realmente te tenía oprimido. Y la respuesta de Jesús fue, no es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios se manifiesten en él. Yo me imagino que este pobre hombre no solo vivía con una incapacidad física, pero tenía una incapacidad o una debilidad mental. Déjame explico, porque a veces el enemigo viene y te dice, tú no vales nada, tú no sirves, y tú lo empiezas a creer. Cuando Dios dice que tú vales todo. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces le creemos más al enemigo que le creemos a Dios. Y cuando él escucha a Pablo, yo me imagino que él se estaba preguntando, ¿puedo yo ser salvo también? Yo a lo mejor creo que él ni estaba pensando que Dios lo podía sanar. ¿Quién sabe? Porque yo no sé lo que estaba Pablo predicando. A lo mejor Pablo estaba predicando una palabra de sanación. No lo sé. Pero su fe fue activada. Le dio esperanza al mensaje que Pablo estaba predicando. Y yo me imagino a lo mejor él dijo, sí, Jesús no solo me puede salvar, pero a lo mejor Jesús me puede sanar. Y Pablo no nos dice la palabra de Dios, pero por el discernimiento del Espíritu Santo, Pablo vio algo en este hombre y él que él tenía la fe para ser sanado. Así que Pablo le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y wow, a mí me encanta. Porque el hombre saltó y anduvo, dice la palabra de Dios. Pero entendamos esto también, guys, porque yo con esto, cuando lo leo, yo siempre estoy buscando las oportunidades de tratar de corregir el evangelio cuando hay evangelios mentirosos y falsos en este mundo. Porque hay un evangelio muy falso ahorita, la palabra de fe, que te dice que si tú sufres o si tú estás pasando por una tribulación o por algo difícil, es que porque no tienes suficiente fe en Dios. Eso es una mentira. ¿Ok? Es una mentira. A lo mejor tú has escuchado a alguien que le han dicho, o a lo mejor a ti te lo han dicho, tú no tienes la fe para ser sanado y estás como estás porque no tienes fe. ¿Alguna vez lo has escuchado? Pero ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando él vio al hombre ciego y le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús dijo, nadie, ni él ni sus padres, sino esto
pasó para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ustedes recuerdan el hombre cojo que sanó el Espíritu Santo por medio de Pedro en Hechos capítulo 3 cuando estábamos empezando el libro? Cuando Pedro iba al templo a orar, él y Juan a la hora novena, dice la palabra de Dios, y había un hombre cojo que había nacido cojo de nacimiento, y lo miró Pedro en los ojos y le dijo, mírame, y él con la mano estirada, ¿qué le dijo Pedro? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que sí tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate y párate. Ahora pónganse a pensar en esto. Dice la palabra de Dios que este hombre lo ponían todos los días enfrente de la puerta hermosa en el templo. ¿Saben? La puerta hermosa es la puerta por cual Jesús entraba cuando entraba al templo. Y yo me imagino que muchas veces Jesús vio a este hombre cojo y, guys, no lo sanó. ¿Por qué? Porque era el tiempo cuando Dios lo iba a hacer en Hechos capítulo 3 para glorificar a Dios. ¿Sí me explico? Esa enseñanza de que tú no tienes la fe para ser sanado, déjame te digo algo también. El hermano Pablo en 2 de Corintios 12, 7 al 9, él nos dijo esto. Dice, y para que la grandeza de mis revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice, había un demonio ahí abofeteándome. Dice, era como un aguijón en mi carne. Miren lo que dice el verso 8. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado, le rogué al Señor 3 veces que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿A poco tú crees que el apóstol Pablo no tenía la suficiente fe para ser sanado? ¿Crees que puede venir un hombre que predica eso de la palabra de fe y que viene y le diga a Pablo, Pablo, tienes ese aguijón porque tú no tienes fe en Jesús? Pablo mismo nos dice, yo le rogué al Señor que me lo quite. Pero el Señor dijo, basta mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Si no, hay veces, guys, tenemos debilidades en nuestras vidas porque Dios sabe que en realidad es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor tú no lo entiendes. A lo mejor tú no lo entiendes. Pero cuando yo estoy en un estado débil, me encuentro más fuerte. ¿Por qué? Porque pongo mi confianza en el cual viene mi poder. Me arrodillo y clamo, y tú te arrodillas y clamas, y en ese momento estás más fuerte espiritualmente, aunque débil físicamente. ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad. Esa enseñanza que no tienes la suficiente fe es una mentira. No es bíblica. Porque si Dios te quiere sanar, Dios te va a sanar. ¿Ustedes creen que Dios los puede sanar? Amén. ¿Ustedes creen también que a lo mejor, déjame lo digo de esta manera, ¿ustedes creen que Dios conoce lo que es mejor para tu vida? Amén. Y a lo mejor el Señor no te sana ahorita, a lo mejor el Señor no te sana al rato, a lo mejor el Señor te sana pasado mañana, en 1 año, en 2 días, pero cuando venga esa sanación va a ser para su gloria. Para que tú le des gloria a Él. Pero este hombre cojo en este momento tenía fe en el Señor, fe en Jesús. Y Jesús lo sanó y me encanta porque él salta dándole gloria al Señor. Miren lo que va a pasar ahora en el verso 11 de Hechos 14. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajos las semejanzas de hombres han descendido a nosotros. Porque ellos adoraban falsos dioses, creían que sus dioses falsos habían descendido a la tierra en forma humana y que habían hecho un milagro. Los dioses están visitando, los dioses están con nosotros. Y se hizo un gran alboroto y en el verso 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Guys, estaban preparados y listos para traer sacrificios a los pies de los apóstoles. Es una trampa del enemigo. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres que semejantes a vosotros. En otras palabras, nosotros no somos nada especial. Que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrece sacrificio. ¡Wow! Esto está crazy, guys. La gente ahí cree que Pablo y Bernabé son dioses de los falsos dioses que ellos adoran y que han descendido en forma humana y ven este milagro de este cojo. Realmente tenemos evidencia que hubo un milagro, right? Hay evidencia supernatural porque ellos mismos algo pasó y ellos creen que son los dioses y ellos van y viene el sacerdote de Júpiter y los quiere adornar y les quiere sacrificar toros y todo. Y el enemigo quiere venir y exaltar a Pablo y a Bernabé. Qué fácil es para un creyente que Dios usa creer que Él es algo especial. Oh, es una trampa del enemigo. Es una trampa del enemigo. Pero viene Pablo y les dice: guys, no somos nada especial. Solo somos humanos y es el Dios verdadero, el que os anunciamos. Él es el que venimos y declaramos. Porque lo que ustedes están haciendo, y les dice una verdad y se las dice, a veces la verdad duele, ¿verdad? Pero les dice: lo que ustedes hacen es vano. Lo que ustedes hacen es vano. Porque ellos adoraban falsos dioses. Ellos eran idólatras. Y la idólatra siempre es nombrada pecado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y Pablo les trata de corregir y les trata de decir: esto que ustedes están haciendo está mal. Miren lo que pasa después. Hechos 14:19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Guys, en un minuto ahí están queriendo adornar y traer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Y en otro minuto, el otro lado de la moneda, ahora tratan de matar o matan a Pablo. Qué rápido cambió la situación. En un instante. Déjame te digo algo. Cuando nosotros estamos obrando en las cosas del Señor, los ataques van a venir. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás aquí sentado queriendo adorar a Dios, los ataques van a venir. Porque tú eres hijo de luz y tienes un enemigo. Y él quiere, ya te perdió, pero eso no lo deja satisfecho, o él quiere destruir lo que tú tienes. Sino él quiere descreditar que se pueda decir que realmente hay poder de Dios en tu vida. Si yo destruyo ese matrimonio, ¿cómo pueden ellos decir que Dios es todopoderoso? Dios no pudo proteger su matrimonio. Si yo destruyo a tu hijo, ¿cómo van a poder decir o tú decir que Dios es grande y poderoso? Porque Dios no protegió a tu hijo. Si yo vengo y te quito todo, tu casa, tu carro, tu trabajo, y ¿cómo van a poder decir que Dios te bendice y abre las ventanas del cielo? Tenemos oposición. Más cuando tú sales a predicar el evangelio, van a haber tiempos de oposición. Tan horribles, guys, que a Pablo lo arrastran y lo golpean.
lo apedrean y lo arrastran fuera de la ciudad pensando que estaba ¿qué? Muerto. Solo dejaron tan golpeado, tan herido, que le dieron un knockout básicamente. Right? Y a veces nos podemos encontrar en un lugar así, donde el enemigo viene y te da un golpe como de Canelo. ¡Pum! ¡Pum! Y caes como el ruso. Entonces la pregunta es esta: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a hacer lo que hizo Pablo. Dice, pero rodeándole los discípulos, ¿se qué? Se levantó, pero no solo se levantó. Oh, no, guys, a mí esto me encanta. Yo no sé cómo lo puedo decir en español, pero en inglés tenemos una palabra que dice gangster. Pablo aquí es gangster. Dice, se levantó y entró en la ciudad. Oh, yeah, no me voy a quedar yo tirado. Yo me voy a parar y voy a seguir la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el que sus chicharrones truenan son los del Señor, no los tuyos. Right? Confiado en el Señor. ¿Van a venir los ataques? Van a venir los ataques. ¿Van a venir tribulaciones? Van a venir tribulaciones. ¿Van a venir aflicciones? Van a venir aflicciones. Pero ¿qué vas a hacer tú? Yo me voy a levantar y voy a regresar a la batalla. ¡Oh, man! Yo me voy a levantar y voy a regresar a la batalla. Porque no me voy a quedar noqueado. Esto no va a terminar como tú dictes, diablo. Esto va a terminar como dicta el Señor. Porque yo me voy a levantar y me voy a ceñir y me voy a poner mi casco de salvación y yo voy a agarrar mi espada y yo voy a regresar a la batalla. Amén, gloria a Dios. Yo voy a regresar a la batalla. El enemigo no puede parar la obra de Dios. Al menos de que tú te rindas. Al menos de que tú te rindas. Y obviamente yo me imagino que cuando los discípulos lo rodearon, estaban orando por él. Y él se para y entra a la ciudad. Y al día siguiente él sale y la batalla continúa. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿No es eso poderoso? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Ves? Pablo se podía haber dado por rendido. ¿Ves? Pablo podía haber quedado noqueado. ¿Ves? Pablo podría haber dicho, aquí el enemigo, él es el que gana. Pero él dijo, no. Y él regresó. Anunció el evangelio. No, disculpen, esto es en otro lugar. I'm sorry. Pero wow, qué bonito se oía. Salió con Bernabé y se fue a ver. Pero ahí él siguió la batalla. ¿Cuántos dicen amén? En Derbe. Él ahí siguió estamos en Derbe. Él ahí siguió la batalla. Y él dijo, yo no me rindo. Ok, está bien. Me dio un knockout, pero me levanto y sigo y vamos a pelear otro round. Y se fue a anunciar el evangelio a Derbe. Hicieron ahí muchos discípulos. No tuvieron mucho éxito en Listra. Pero en Derbe sí tuvo. Y todo porque él se levantó y continuó en la pelea. Y miren, esto me encanta porque volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanezcan, ¿qué? Permanezcan en la fe. Y miren esto, guys, y diciéndoles, a mí esto me encanta. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo a estos discípulos que él fue a exhortar en Listra, en Iconio y en Antioquía? Guys, vamos a tener muchos tiempos difíciles, vamos a tener muchas tribulaciones, vamos a tener muchas aflicciones. Así es nuestra batalla. Así es el camino al reino de Dios. Porque tenemos mucha oposición. Pero Él les dijo, los exhortó, aun cuando venga el enemigo,
Aun cuando el enemigo te dé un knockout, aun cuando tú te encuentres ahí tirado, todo apedreado, permanece en la fe. No te rindas. Tu Señor es fiel. Agárrase de Dios. Sí, guys, van a venir tiempos difíciles. Sí, el enemigo va a atacar tu matrimonio. Sí, el enemigo va a atacar tus finanzas. Sí, el enemigo va a atacar a tus hijos. Pero déjame te digo, realmente, si tú permaneces fiel en el Señor, tú te paras y dices, yo sigo adelante, confiado en mi Padre, confiado en mi Señor, porque yo sirvo un gran Dios. Y sabes qué, diablo, tú aquí no tienes victoria, porque esta es tierra santa y es de mi Señor, y Él es mi Padre, y Él me va a defender, y Él me va a proteger, y Él me va a dar la victoria. Amén. Verso 23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. A mí esto me encanta. El equipo misionero regresa, right guys, y van exhortando y animando. Y luego vamos a cerrar el capítulo, dice Hechos capítulo 14. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atila. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, hicimos un círculo. Ya regresamos a Antioquía de Siria, de donde habían salido. Dice, y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿Saben lo que yo noto aquí, guys? Y me encanta. Y con esto voy a cerrar. Me encanta. Cuando regresaron a casa, cuando regresaron a la base, reunieron a todo mundo. Y fueron y les dijeron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Y fueron y les refirieron a las grandes cosas como Dios había abierto la puerta de fe a los gentiles. Yo me imagino que sí les compartieron, obviamente, hey, hubieras visto ahí en Antioquía de Pisidia, cuando llegamos ahí, todo empezó bien y luego unos hicieron alboroto. Y luego hubieras visto cuando llegamos a Iconio y ahí también vinieron los judíos y empezaron a envenenar a las mentes. Y hubieras visto lo que pasó en Listra, porque ahí a Pablo, le dieron una buena, pero hubieras visto el poder de Dios. Y aunque no tuvimos éxito en Listra, cuando fuimos a Derbe, Dios abrió grandes puertas. Yo me imagino que sí les contaron de los tiempos difíciles, pero ¿sabes lo que yo noto aquí? Que ellos fueron y les dijeron de las cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. Valió la pena. Valió la pena las tribulaciones. Valió la pena la oposición. Valió la pena. Porque Dios abrió la puerta de fe a los gentiles. Valió la pena. No te quedes tirado. Levántate, regresa a la batalla. Confiado en el Señor, permaneciendo en la fe, tu Padre es fiel y no te va a abandonar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos, porque eres bueno y eres grande para con nosotros. Y sí, Señor, todos hemos tenido tiempos donde el enemigo ha venido y nos ha dado un golpe de knockout. Pero tenemos dos diferentes opciones. O nos rendimos y tiramos la toalla, o nos paramos y le decimos, vámonos otra vez. Pero esta vez en la fortaleza y confiado en mi Señor. Y cuando hacemos eso, entonces viene la victoria. Porque entonces permitimos que tú pelees por nosotros. Cuando confiamos en ti, entonces tú dices, ahora yo puedo pelear por ti. Ayúdanos a todos a llegar a ese lugar, Padre. Ayúdanos a todos, Padre, a llegar a ese lugar. Te bendecimos, Padre, te alabamos. Bendice a tu pueblo. Prepara nuestros corazones, Padre, en este tiempo,
donde nos acercamos a la mesa, donde nos acercamos a la Santa Cena. Prepara nuestros corazones, perdona todos nuestros pecados aquí. Límpianos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.